Muy buenas noches. El día de hoy tenemos una segunda charla del ciclo de Derecho Administrativo Global que hemos abierto a partir, como punto de partida de este foro, Derecho Administrativo Costa Rica. Les agradecemos a todos su participación, ya sea en vivo o pudiendo pues revisar el video que quedará colgado en el sitio de Facebook de esta organización. De hecho, hemos advertido que la charla de la semana pasada ha estado siendo consultada cada vez más en nuestro sitio, lo cual nos alegra mucho porque es una evidencia de que estamos haciendo la tarea juntos, nosotros promoviendo las charlas y nuestra audiencia revisándolas, escuchándolas y haciendo sus propias conclusiones. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, don Ronald Saborío Soto, con quien tengo el honor de compartir la docencia en Lead University. Ha sido invitado para que toque un tema muy vinculado con el derecho administrativo global, que es precisamente Costa Rica en la OCDE, el camino hacia la membresía y las consecuencias de esta. Don Ronald recibió el premio Manuel María Peralta en el año 2016, otorgado por la Asociación Costarricense de Derecho Internacional y el Consejo Latinoamericano, y comparado embajador durante 23 años, casi nada, en el GATT, la OMC y la OSD, e inició la estrategia para la membresía en la OCDE. Ha sido árbitro o panelista en litigios internacionales, ha representado a Costa Rica como litigante y negociador en más de 20 disputas internacionales, es consultor internacional OMC y del Banco Mundial, y estudió Derecho Internacional en el Graduate International Studies de la Universidad de Ginebra y Negocios Globales en Saïd Business School de la Universidad de Oxford. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las personas con más experiencia en el ámbito del comercio internacional, y es para nosotros un verdadero honor, don Ronald, que haya aceptado participar en este foro para que nos exponga con relación a todo lo que apenas está empezando a suceder a propósito del ingreso de Costa Rica a la OCDE. De algún modo he percibido que quizá hay un entendimiento erróneo de que ya se obtuvo el ingreso y ya la labor se cumplió. Creo que más bien apenas empieza esa labor, que es la de equiparar nuestro país, nuestra sociedad, nuestro Estado con los estándares de los países más desarrollados. Así que pues nos parece muy oportuno para el entendimiento de los que estamos en el día a día del derecho administrativo interno, como le llaman en Francia. Ellos discriminan claramente el derecho administrativo que llaman interno del derecho público internacional. De algún modo hemos estado, quienes somos operadores del derecho administrativo y público interno, pues muy, digamos, separados de esa dinámica que hay en lo que es el comercio internacional, organizaciones como la OSD, la OMC, que de una u otra forma cada vez más están influyendo en el derecho administrativo interno. Precisamente por eso es que nos parece de mucho interés para que nuestra audiencia comprenda las consecuencias de la membresía de Costa Rica en la OSD, que van a mover de una u otra forma los distintos institutos del derecho administrativo, ya sea en esta agenda, digamos, legislativa que se ha aprobado, o la que vendrá, que muy probablemente también tendrá un importante impacto. Yo pienso que a veces muy parecido o cercano, si no es que mayor, al que tuvo el ingreso o la participación de Costa Rica en el CAFTA. De modo que le cedo la palabra a don Ronald para que nos ilustre con su experiencia y conocimiento en este tema tan interesante y que queremos vincular a el derecho administrativo interno. Muchas gracias, don Ronald,
y el auditorio es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, don Aldo. Le agradezco sus palabras tan amables de bienvenida y tan generosas. Y me siento muy honrado de estar presente entre colegas, abogados y bueno, y con el público en general eh, para hablar hoy de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de la cual Costa Rica va a formar parte próximamente, una vez que se terminen las gestiones que quedan y se ratifique en la Asamblea Legislativa. Pero aparentemente quedan pasos que se van a dar muy pronto y Costa Rica va a comenzar esa aventura tan interesante de pertenecer a una organización como esta. Uno se pregunta a veces, o yo entiendo que la gente se pregunte, que el público se pregunte, ¿por qué Costa Rica en la OCDE? ¿De dónde salió esta idea? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo algo que parecía un sueño lejano se cumplió? Y yo creo, y lo digo de manera muy sincera, eh, que como algunos otros sueños que parecían difíciles de alcanzar para Costa Rica, hubo una persona relacionada con ese sueño que tiene una capacidad de visión, una persona muy visionaria y que pensó que Costa Rica debería ser parte de la OCDE en su proceso de progreso, en su proceso de camino hacia el desarrollo. Y esa persona fue Anabel González. Anabel González, que era la ministra de Comercio Exterior en la administración de doña Laura Chinchilla, vino con esta idea. Recuerdo perfectamente cuando me llamó por teléfono todavía. Yo estaba en Ginebra y me pidió que le ayudara con esta tarea titánica de lograr que Costa Rica se convirtiera en miembro de la OCDE. Eso fue a principios del año 1990 y me pidió que hiciera un primer viaje exploratorio a Ginebra. Teníamos nosotros un amigo en ese momento por la materia que llevábamos, que era comercio exterior, que era el director de la división de comercio exterior de la OCDE, Kenash. Y siendo Kenash una persona de tanta confianza, yo fui a pedirle consejos sobre cómo dar los pasos siguientes para que Costa Rica pudiera expresarle a la OCDE su intención de convertirse en miembro, de qué forma, a través de qué canales. Y me di cuenta que la OCDE no tiene un procedimiento estándar para aquellos que quieren convertirse en miembros, porque la OCDE, para ponerlo en términos muy simples, no es una organización con vocación de universalidad. La OCDE no quiere ser una organización grande, quiere mantenerse como una organización pequeña y ha acordado su propia membresía que no debe pasar, que no debe sobrepasar los 45, 50 miembros y en este momento ya son 37. Quiere decir que esas sillas que están contadas son pocas las que quedan y que Costa Rica está haciendo las cosas en el momento adecuado y que fue muy acertado que en la administración Chinchilla se dieran los primeros pasos para que Costa Rica buscara de manera muy decidida convertirse en miembro. Anabel González tenía el apoyo de doña Laura Chinchilla. Doña Laura Chinchilla estaba muy decidida y de manera también visionaria se dio cuenta que Costa Rica podía alcanzar la membresía en la OCDE. Yo acepté el reto convencido de que Costa Rica podía ser parte de la organización. Nosotros habíamos firmado ya una serie de tratados de libre comercio. Teníamos tratados de libre comercio en ese momento con la Unión Europea, con China, con los Estados Unidos. De hecho, éramos el único país del mundo que tenía tratados de libre comercio con los tres gigantes
más una serie de tratados de libre comercio con muchos países más, con Canadá, con Singapur, con Chile y otros países latinoamericanos. Y llegamos a la conclusión de que Costa Rica no podía dejarse atrapar por la trampa de los ingresos medios y que nos estaba sucediendo algo así ya. No es que se había acabado la tarea de la liberalización comercial, porque Costa Rica puede abrir más su mercado y debe abrir más su mercado. Yo creo que con la pandemia no va a quedar más remedio que esas mentes que todavía se resisten a que se abran más el mercado costarricense, acepten que no queda más remedio que hacerlo, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico. Pero en ese momento, ante el avance que ya teníamos en la apertura comercial, el paso que parecía más necesario dar era convertirse en miembro de la OCDE y aprender a gobernar, aprender a diseñar política comercial en las diferentes instituciones del país sobre la base de las mejores prácticas y así vacunarnos de una vez por todas contra la enfermedad posiblemente más grave que padecen los países en vías de desarrollo, que es la de gobernar sobre la base de la improvisación. Y efectivamente, eh, empezamos la tarea en el año 2010. Yo acompañé a Anabel González a París y nos reunimos con Ángel Gurría. Ángel Gurría es el secretario general de la OCDE. Habíamos hecho ya una investigación sobre cómo habían logrado la adhesión los primeros países o los últimos países que habían entrado dentro de una decisión de paquete, que eran Estonia, Eslovenia, Israel y Chile. Y después de ver la negociación geopolítica a través de la cual se había formado ese paquete y la tarea que ellos habían tenido que hacer, aun cuando no había un camino trazado para un país no invitado para que presentara su solicitud, porque no existe en la OCDE, decidimos ir hacia adelante. Anabel fue y le transmitió entonces a Ángel Gurría la voluntad de Costa Rica de convertirse en miembro de la OCDE y la disposición de iniciar los trabajos lo más pronto posible. Fue una conversación muy agradable, pero no nos dieron ninguna señal sobre cómo lograrlo, porque Costa Rica no es el típico país miembro de la OCDE y no había una membresía que se pareciera a la de Costa Rica, un país tan pequeño. Hay algunos países pequeños en la OCDE, pero son miembros de la Unión Europea, tienen un padrino muy importante y nadie había tenido la osadía con el tamaño de la economía de Costa Rica y el tamaño de su mercado de atreverse a buscar la membresía. Después de esa reunión con Gurría, nos dimos cuenta que teníamos que trazar un camino nosotros mismos. Y sobre la base de lo que habían hecho los 4 anteriores países que habían logrado entrar, Costa Rica, examinando la hoja de ruta que cada uno de ellos había recorrido, diseñó un plan con los mismos 3 pilares que le habían impuesto a esos países en la tarea para poder entrar. 1, someter políticas públicas del país a exámenes de la OCDE. 2, participar en los órganos técnicos de la OCDE a través de funcionarios técnicos de Costa Rica, más técnicos que políticos. Y 3, suscribir instrumentos de la OCDE. Y Costa Rica se abocó entonces en los siguientes 2 años a avanzar en estas 3 áreas. A eso en la OCDE se le llama hacer récord, OCDE, para que en el momento en el que se abra la puerta, se abra una pequeña rendija por donde entrar, pudiéramos estar preparados y tuviéramos récord suficiente como para decir aquí estamos y queremos entrar. Ese fue el plan de Costa Rica.
No había invitaciones para nadie en ese momento, no había un proceso de adhesión para nadie en ese momento, pero Costa Rica decidió comenzar a hacer el trabajo que hacen los que entran, los que ya son invitados a entrar, sin estar siquiera invitada. Y de manera muy intensa multiplicó sus esfuerzos en esos tres pilares que he descrito y logró posicionarse de manera muy bien, siguiendo con la jerga de la OCDE, logró un sólido récord OCDE. Ya con ese récord avanzado, 2 años después, en el año 2012, se decide que es el momento de que la presidenta de la República viaje a la OCDE aprovechando el foro social, un área en la que Costa Rica tenía y tiene logros muy importantes y podía aportar. Y poco después la presidenta presentó una carta oficial en la que solicitó ser miembro de la organización. Lo hizo casi al mismo tiempo que Colombia, que Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, una serie de países, lo cual complicaba el ambiente negociador porque no podrían entrar todos al mismo tiempo. Tendría que haber un balance geográfico, que es lo que se busca en la membresía de la OCDE. Con esto da inicio entonces una muy difícil negociación entre los miembros de la organización, tanto en París como en las capitales, y Costa Rica se lanza en una ofensiva para demostrar que tiene los diferentes requisitos que la organización le exige a aquellos que han logrado entrar, que Costa Rica cumple con los criterios para ser un socio de la OCDE valioso. Porque para ser miembro de la OCDE no basta con que la OCDE sea valiosa para el país que entra. El candidato, el país que quiere entrar, debe demostrar que él es valioso para la organización, que él tiene políticas, que él ha diseñado y ejecutado políticas públicas que pueden servirle a los países de la OCDE. Y Costa Rica las tenía en diferentes áreas. Las tenía en educación, las tenía en medio ambiente, las tenía en salud y en diferentes sectores en los que Costa Rica ha tenido éxito, las tenía en comercio, las tenía en atracción de inversión extranjera directa. Y Costa Rica entonces lanza una ofensiva a la que llamó Costa Rica un socio natural para la OCDE. Un socio natural, y aquí con un juego de palabras, porque también, también es un país con una imagen de respeto por la naturaleza. Se ejecutaron alrededor de 250 reuniones con los 38, perdón, en aquella época eran 34 miembros de la organización, para demostrar lo avanzado que estaba ya el récord, en la participación en órganos técnicos, la suscripción de instrumentos de la OCDE y el avance en exámenes o estudios sobre las políticas públicas de Costa Rica. Y para octubre del 2012 se decide que es el momento en el que la presidenta debe visitar el Consejo Pleno de la OCDE y reiterar la solicitud de la membresía. La presidenta cumple un papel valiosísimo de representación del país, y Costa Rica, después de haber hecho la distribución de ese libro, el libro Un socio natural para la OCDE, de manera masiva en las diferentes capitales, en París y en diferentes partes, y haber logrado el apoyo de muchos países, recibe la visita de doña Laura, que reitera la solicitud de ingreso. Esto es en octubre, como les decía, del 2012.
Los siguientes meses son meses de negociaciones muy intensas. Los países asiáticos no están convencidos de que debe entrar ningún europeo. La organización es una organización considerada por ellos muy eurocentrista. No debe extrañarlo. No debe extrañar porque la organización nace después de la Segunda Guerra Mundial para levantar Europa. Entonces es normal que tenga muchos miembros europeos. No logran en esa negociación posicionarse todos los países europeos que la Unión Europea quería que ingresara. Y entonces la Unión Europea opta por apoyar con mucha fuerza a dos países solamente en esta ocasión, que son los que van más avanzados, que son Letonia y Lituania. Estonia ya era miembro. Estonia es un país un poco más avanzado. Y Letonia y Lituania, siendo países pequeños, le cayeron de perlas a Costa Rica, porque el argumento de que Costa Rica era demasiado pequeño se cae cuando la Unión Europea, los dos candidatos que presenta son precisamente Letonia y Lituania. Y Costa Rica busca un acercamiento con la Unión Europea para que funcione lo que llamamos en aquella época un pacto de 2+2. Colombia estaba muy bien posicionada. Estados Unidos apoyaba a Colombia. Alemania apoyaba a Colombia. Reino Unido apoyaba a Colombia. Y los países de Asia y de Oceanía apoyaban a Colombia, pero apoyaban a Colombia sola. Asia y Oceanía lamentaban que no hubiera ningún candidato de su región. Y no lo había simplemente porque no habían logrado que Singapur, que Tailandia presentaran sus candidaturas. Había políticas que exigía la OCDE que no eran posiblemente aceptables para esos países. Y en aquel momento, con el crecimiento económico que estaba teniendo el sudeste asiático y Asia de manera general, ellos sentían que no era el momento para entrar. Y eso hacía que Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia se opusieran con mucha fuerza a que entrara cualquier europeo y decían que debía entrar solamente Colombia. Costa Rica ve que se abre esa puerta para Colombia y se dice, por esta puerta me colo yo también. Y efectivamente logramos que Costa Rica se posicionara muy bien y que el formato del paquete que se acordó entre los miembros fuera el 2+2. 2+2 significaba 2 latinoamericanos y 2 países bálticos, Letonia y Lituania. Debemos decir que Letonia y Lituania estaban en una situación particular por la relación con Rusia, difícil, tirante, y era importante acercarlos más a Occidente, y una forma de hacerlo era a través del ingreso, después de que habían entrado a la OTAN, a través del ingreso a la OCDE. La Unión Europea no cedió entonces, no aceptó a Colombia sola y dijo que si no entraban los dos pequeños estos, no entraba Colombia, y finalmente se logró el pacto 2+2. En el 2013 se tomó la decisión, y es por eso que yo resalto que es el 2013 el año clave. Es en el 2013 cuando se decide que Costa Rica se va a adherir a la OCDE. Los países en el pacto 2+2 deciden que Colombia y Letonia entrarán en el 2013 y Costa Rica y Lituania entrarán o serán invitados en el 2015. Pero ya en ese momento se toma la decisión que habla de adhesión de Costa Rica en el año 2013, en el medio de la administración de doña Laura Chinchilla. Y con esto resalto el trabajo técnico que se realizó en esa administración
y no solamente político, porque la organización decidió que Costa Rica y Lituania entre el 2013 debían realizar un plan de acción y solamente si realizaban las tareas que les dejarían en ese plan de acción, podrían ser invitadas en el 2015. Y efectivamente, Costa Rica cumple con el plan de acción, cumple una parte en el 2013 y el 2014 bajo la administración de doña Laura Chinchilla. El plan de acción está compuesto por los mismos 3 elementos que Costa Rica ya había adivinado que le iban a poner en la tarea, así que venía adelantada. Tiene que avanzar más en ese plan de acción con esos mismos 3 elementos. Y como decía, entre la administración Chinchilla y la administración Solís completan el plan de acción y efectivamente en el 2015 Costa Rica es invitada a iniciar ya el proceso de adhesión. Para iniciar el proceso de adhesión, Costa Rica debe firmar una hoja de ruta. Entonces se da una negociación difícil, una negociación técnica complicada sobre cuál sería esa hoja de ruta y le correspondió a la administración Solís el trabajo de esta negociación y en particular al ministro Alex Mora, quien defendió muy bien los intereses de Costa Rica para que los elementos de la hoja de ruta pudieran ser cumplidos. Y la, el plan de acción continúa, perdón, la hoja de ruta continúa entonces cumpliéndose durante el resto de la administración Solís y prácticamente la mitad de la hoja de ruta se cumple durante la administración Solís y la siguiente mitad, los otros 12 comités que faltaban, se aprueban la entrada de Costa Rica en la administración Alvarado. La administración Alvarado anuncia desde muy temprano que apoya la entrada de Costa Rica a la OCDE y se forma una comisión legislativa que cumple un papel fundamental aprobando una serie de proyectos de ley relacionados con las condiciones que los comités le piden a Costa Rica. Y además el Ministerio de Comercio Exterior, que es el ministerio rector de la relación de Costa Rica con la OCDE, tiene a la ministra Diala Jiménez, una persona completamente convencida de la importancia de la entrada de Costa Rica a la OCDE y con su equipo, un equipo con una maquinaria muy aceitada, tanto con su equipo en San José, con Marianne Bennett a la cabeza, como su equipo en París, con Manuel Tovar a la cabeza, ambos excelentes y con equipos excelentes, logran hacer avanzar el proyecto hacia la aprobación de los 12 comités y Costa Rica finalmente concluye el proceso de negociación y recientemente recibe la decisión de que los miembros de la OCDE han invitado ya a Costa Rica a convertirse en miembro de la organización. Lo que falta es la firma del Poder Ejecutivo y la ratificación del Poder Legislativo. Pareciera que eso está caminando a paso acelerado y que Costa Rica va a lograr la adhesión en el 2020, dentro de poco tiempo, tal y como lo anunció el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez.
em, es, yo me atrevo a decir, em, un- una carrera de relevos, una carrera de relevos que corrieron juntos, haciendo equipo, 3 administraciones, la administración Chinchilla, la administración Solís y la administración Alvarado, y que demuestra que la OCDE tiene esa capacidad de hacer que los países, a través de diferentes administraciones, puedan mantener una línea de acción, una línea de trabajos para lograr objetivos país. No objetivos de una administración, no objetivos de un partido político, no objetivos de un gobierno, sino objetivos país, objetivos a largo plazo y a mediano plazo. Ya la organización nos ha permitido cumplir con este proceso, con ese tipo de trabajo a 3 administraciones, y yo creo que no se hubiera logrado de ninguna forma si estas 3 administraciones no contribuyen entre ellas, si no dejan de lado la política partidista como ha sucedido y se arrollan las mangas para trabajar juntas hacia un proyecto país iniciado en el 2010 que va a concluir 10 años después, ahora en el 2020. Yo quisiera decir que Costa Rica verdaderamente lo hace en el momento adecuado. Y lo hace en un momento adecuado, primero porque se están acabando las sillas en la organización, y en segundo lugar, porque es el momento de entrar a una organización que es una organización internacional de una especie diferente. Es una organización muy discreta para el gran peso que tiene en la gobernanza internacional. Y digo gobernanza porque a nivel internacional estamos hablando de gobernar sin gobierno. La gobernanza internacional contemporánea es un complejo entretejido de relaciones operando a diferente escala que genera normas, guías, reglamentaciones con mayor o menor peso. Participan las organizaciones tradicionales como las Naciones Unidas y sus organismos especializados, las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, pero también participan de manera muy importante grupos informales como el G20, que tiene hoy un peso indiscutible en la discusión y dirección que pueden tomar las soluciones para problemas que nos conciernen a todos. Y la OCDE juega un papel central en esa gobernanza internacional. Y Costa Rica va a ser parte de ella. Costa Rica va a ser parte de esa gobernanza internacional al convertirse en miembro de la OCDE. Aún con su papel discreto, la OCDE juega un papel clave en esa gobernanza internacional. Es una organización pragmática, de reacción rápida, sensible a la diversidad, no burocrática y orientada al interés general a través de la identificación de las mejores prácticas en los países más prósperos del mundo. Ella misma se describe no como un think tank, sino como un do tank. No es un tanque de pensamiento, es un tanque de acción, donde se hacen las cosas. Y no es su poder coercitivo sobre los países para imponer políticas, es su poder analítico
y de identificación de buenas prácticas a través de procesos colaborativos entre los miembros y sobre la base de evidencia y análisis, lo que hace que sus políticas sean seguidas. Esto ha permitido a la OCDE convertirse en una organización basada en el conocimiento, comprometida con el expertise, la información y la asesoría como guías de las acciones de los gobiernos. La organización es además una de las principales fuentes de estadísticas e indicadores del mundo. Sus exámenes comparativos de las estadísticas y políticas públicas de sus miembros son referencia de gran valor. Por eso tiene un gran peso y poder de influencia en el entretejido de la gobernanza internacional. Es por eso que, aunque no sea algo de lo que se habla mucho, la OCDE es la oficina de apoyo técnico y analítico del G20. Algo que se sabe poco. Y lo ha sido del G7. Y de ella han salido principios tan importantes como que el que contamina paga, el derecho del medio ambiente, o la definición de servicios para las negociaciones sobre servicios de la Ronda Uruguay en la OMC, principios y definiciones que luego se convierten en estándares internacionales. A mí, como embajador de Costa Rica para la OCDE, embajador responsable de temas OCDE, tuve la oportunidad de participar en reuniones entre los miembros de la OCDE y los países del G20, y me pareció fascinante que Costa Rica pudiera influir desde ahí en la agenda de la siguiente cumbre del G20. Y Costa Rica tiene ahora la oportunidad de tener una silla permanente en este grupo de países y esta organización que juegan un papel tan importante en la gobernanza global. Un país como Costa Rica es un país pequeño, es un país con una limitada capacidad de influencia en la gobernanza global. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no nos dará la oportunidad de tener una de las sillas permanentes, creo yo. Y Costa Rica tiene que esperar muchos años para que los ciclos le permitan volver a tener la oportunidad de estar ahí. Mientras que en la OCDE, de manera permanente, va a tener una silla y va a tener una voz, lo que le da una oportunidad enorme en la gobernanza internacional. Algo importante que quisiera decir es que la OCDE tiene muchísimo material que es de alcance público, pero de ninguna manera todo ese material se compara con todo aquello a lo que tiene acceso el que es miembro. Por eso, para aquellos que creían que el camino de adhesión era suficiente y que ya eso le iba a dar a Costa Rica ventajas, cierto que le da ventajas, pero ese es solo el principio de las ventajas que va a tener Costa Rica al ser miembro de la OCDE. Si ella no se convierte en miembro, si no se estuviera convirtiendo en miembro, no tendría derecho a todas las ventajas que ofrece la organización. Y lo digo con mucha fuerza y mucha seguridad. Es necesario ser miembro para poder disfrutar de todas las ventajas que ofrece la organización. A mí me tocó aprender que la palabra cooperación en el nombre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no se debe entender como entendemos a veces la cooperación en español, que es cooperación norte-sur. No, es cooperación entre los miembros de la organización.
Y no es que la OCDE no se preocupe por el resto de países. La OCDE trata de que las buenas prácticas que ella identifica y busca difundir entre los miembros se distribuyan también, se desparramen, digamos, a través del mundo y le ayuden a todos los países y a los países en vías de desarrollo que no son miembros. Pero la verdadera cooperación se da entre los que son miembros de la organización. Y creo que por eso, por ese deber de transparencia que existe en el artículo 3 de la Carta Constitutiva de la OCDE, de transparencia entre los miembros, que nos va a permitir aprender de muchísimas cosas, es que la organización es tan importante para Costa Rica. Yo por eso creo que las publicaciones de la OCDE sobre Costa Rica, todos estos estudios que están saliendo ahora o que han salido en los últimos años durante este proceso hacia la adhesión, deben tener la mayor difusión dentro de nuestro país. A veces me da pena ver algunos de estos estudios en una gaveta después de que tomó tanto trabajo realizarlos, costaron dinero y tienen recomendaciones muy valiosas sobre lo que Costa Rica debe hacer para tener una mejor política comercial, para que su gobierno tenga mejores servicios para los ciudadanos. Yo les recomiendo el sitio web, es un sitio web muy amigable del Ministerio de Comercio Exterior de COMEX. En ese sitio web aparecen todos los estudios realizados sobre políticas públicas de Costa Rica por la OCDE. Les aconsejo entrar a este sitio web y verlos. Son valiosísimos y existen en muchísimas áreas. Me voy a referir a ellos ahora un poquito más adelante. Pero creo que si queremos que la OCDE comience a entenderse y que cale verdaderamente en la administración pública, ayudándole a cada entidad a diseñar mejores políticas públicas y en la ciudadanía, es importante que estos estudios no solamente sean públicos y estén ahí, sino que circulen verdaderamente dentro de la ciudadanía, dentro de los diferentes grupos. Yo diría que cada legislador, cada asistente legislativo, cada experto en políticas públicas, cada funcionario del ministerio cuyas políticas se han examinado, cada sector de la sociedad civil debe tener acceso y conocer cuáles han sido los resultados de los exámenes de las políticas públicas del país y cuáles han sido sobre todo las recomendaciones para hacer las cosas mejor. Cada periodista que cubre áreas en la administración pública también debería estar familiarizado con cada uno de estos estudios que están al alcance de todos en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior. Tenemos ejemplos muy interesantes, como es el caso de Chile, donde las estadísticas, estudios y recomendaciones de la OCDE son de uso cotidiano en la prensa, en las discusiones políticas, en el Congreso, como referencia de políticas y buenas prácticas. Y esto lo han conseguido a través de mucha transparencia, mucha comunicación y mucho compromiso político para que toda la sociedad se entere cuando sale un estudio de ese tipo. Costa Rica estaba muy acostumbrada a que sus políticas fueran comparadas con las de Centroamérica y salir en primer lugar, o en América Latina y salir en primer lugar, en los primeros lugares. En este momento sus políticas se están comparando con las de Finlandia, se están comparando con las de Irlanda, se están comparando con las de Corea, se están comparando con las de Japón, con las de Estonia, con las de Dinamarca, con las de Suecia, y posiblemente no vamos a salir en los primeros lugares. Pero eso es valioso.
Es muy valioso que nos digan en qué estamos fallando y de qué manera podemos hacer mejor las cosas. A mí me causa muchísimo más satisfacción un estudio profundo de nuestras políticas en el que se haga un verdadero escáner, una resonancia magnética, una sesión de rayos X de nuestras políticas públicas y salgan todas las enfermedades y que aparezcan el diagnóstico y las curas y las recomendaciones para estar mejor. Me parece que eso es muchísimo más saludable que compararse con países que no tienen una buena situación y aparecer en los primeros lugares. Debemos acostumbrarnos a que nos comparen con los mejores y así procurar ser nosotros también de los mejores. Como he explicado, uno de los requisitos de la OCDE es que los candidatos a la adhesión y sus propios miembros se sometan a estudios de sus políticas públicas. Esto no es un requisito para Costa Rica solamente durante este proceso de negociación de adhesión. Esto va a seguir sucediendo. Como los demás miembros de la OCDE, los que tienen años de ser miembros de la organización se someten a estudios de manera regular de sus políticas públicas, Costa Rica se va a tener que seguir sometiendo a estudios de sus políticas públicas. Por eso digo que es tan valioso ser miembro, porque esto no se acaba aquí. Les decía que en el Ministerio de Comercio Exterior, en su página web, aparecen los estudios que ya ha hecho la OCDE sobre políticas públicas en diferentes áreas de la administración costarricense. Son documentos que están disponibles en PDF y entre ellos ustedes encontrarán áreas muy variadas y muy interesantes para diferentes tipos de personas según su especialización, pero todos ellos interesantes para todos. Está, por ejemplo, el estudio sobre el sistema de seguros de Costa Rica, el estudio sobre el análisis económico y de desarrollo, el estudio sobre apertura de mercados, el estudio sobre políticas agrícolas en Costa Rica, el estudio sobre educación en Costa Rica, el estudio sobre educación técnica, que es un área especializada y requirió un estudio aparte, el estudio sobre el mercado laboral y política social, el estudio sobre salud, el estudio sobre ambiente, el estudio y análisis de políticas fiscales, el estudio sobre política de innovación y el estudio sobre gobernanza pública. Estos son estudios profundos realizados por profesionales especializados en cada una de las materias provenientes de diferentes países del mundo. Ellos visitan el país varias veces y recopilan información de las fuentes más variadas, del gobierno, de la academia, de otros sectores de la sociedad civil, de estadísticas nacionales e internacionales, etc. Y el resultado final es, como les decía, un diagnóstico de lo más completo sobre las políticas públicas en el sector específico que sea, con las fortalezas, con las debilidades y, muy importante, con las recomendaciones y los remedios a lo que está mal y sobre cómo se podrían hacer mejor las cosas, reformas y mejores prácticas. Que el país puede seguir o puede no seguir, es decisión de nosotros, pero debemos conocer los estudios para poder tomar la decisión sobre si avanzamos o no avanzamos en la dirección en la que lo hacen los países más prósperos. Yo les recomiendo mucho, les decía, ver esta lista. Cada estudio tiene un gran valor por la calidad de los trabajos de la OCDE y además pueden encontrar material relacionado con su materia eventualmente. El día de hoy, por estar mayoritariamente entre profesionales especializados en derecho público,
y el interés que puede tener para ustedes, tomaré como ejemplo el último estudio que mencioné de esa lista, que es el que realizó la OCDE, llamado Estudios sobre Gobernanza Pública, y en particular el capítulo sobre compras del sector público. Pero como vamos a entrar hoy en los detalles de ese estudio, podríamos haber entrado en los detalles de otro de los estudios, y es por eso que recomiendo a la ciudadanía, al gobierno, a la Asamblea Legislativa, a la academia, a la sociedad civil, leer estos documentos valiosísimos sobre las políticas públicas del país. Ahora bien, entrando al estudio que veremos hoy, el de gobernanza pública y en particular su capítulo sobre compras gubernamentales, el gobierno de Costa Rica le solicitó a las OCDE realizar una revisión de la gobernanza pública para examinar las fortalezas y debilidades de su administración pública e identificar opciones para mejorar el desempeño del Estado. La OCDE realizó el estudio y reconoce en él que el país durante varias décadas ha mostrado un fuerte historial de estabilidad política y económica, pero advierte que con los logros alcanzados sobre esa base, cuando el estudio fue publicado en el 2015, deberá fortalecer su sistema de gobernanza pública para atender retos socioeconómicos emergentes, así como cambios en el sistema político de la administración pública. Crecientes retos socioeconómicos y cambios en el sistema político y en la administración están ejerciendo presión sobre los mecanismos de gobernanza del país y limitan las aspiraciones de Costa Rica de lograr una mayor prosperidad sostenible para toda su población. Estos retos incluyen una administración pública fragmentada, con limitada capacidad de dirección por parte del centro del gobierno, según lo afirma el propio estudio. Aunque se han hecho esfuerzos por modernizar la administración pública del país, se debe avanzar en diferentes áreas para convertir a Costa Rica en un estado resiliente y progresista. El liderazgo y la coordinación del centro de gobierno continúan relativamente débiles en comparación con las normas de la OCDE debido a la alta fragmentación política y del sector público, además de algunas limitaciones de capacidad tanto a nivel técnico como estratégico. La cultura de monitoreo y evaluación de Costa Rica sigue siendo mayormente orientada a procesos. La información disponible sobre desempeño no es utilizada estratégicamente con suficiente frecuencia y existe una capacidad limitada para evaluar políticas en todo el sector público. Es necesario entonces fomentar un cambio hacia una cultura orientada a resultados. El sistema de contratación del sector público del país se caracteriza por un fuerte control ex ante. El sistema está fragmentado con varias plataformas digitales y diferentes umbrales para realizar diferentes procedimientos en las instituciones. En términos generales, los funcionarios encargados de contratación usan un enfoque basado en cumplimiento y no existe una plantilla de compras que sea realmente profesionalizada. Ahora bien, el capítulo sobre las compras del sector público estudia las reformas al marco jurídico y a la organización institucional para salvaguardar la integridad del proceso de compra. El capítulo examina las funciones de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Administración de Bienes y Compra Pública y de las unidades especializadas dentro de cada institución que son actores clave en el proceso de compra. También define el estudio las oportunidades para fortalecer el marco institucional
así como las áreas prioritarias para aumentar la integridad, transparencia y rendición de cuentas. El capítulo contiene recomendaciones sobre cómo el gobierno de Costa Rica puede utilizar la contratación pública de una manera más transparente y efectiva para alcanzar los objetivos políticos al crear una autoridad de contratación pública, al convenir en una sola plataforma de compra y que ésta cubra la totalidad del sector público, incluyendo las instituciones autónomas. El estudio de la OCDE subraya que la contratación pública es un elemento clave de la actividad económica. Representa en promedio una tercera parte del gasto público de los países miembros de la OCDE y afirma que una administración firme es esencial para gastar el dinero de los contribuyentes de manera transparente y responsable y para construir una economía mundial más fuerte, más limpia y más justa. En la actualidad, los gobiernos deben prestar servicios públicos con menos recursos, con mayor eficiencia y deben asegurar el valor del dinero debido a limitaciones presupuestarias y a mayores exigencias por mejores servicios. La corrupción en todas sus formas puede surgir en cada una de las fases del proceso de compra, independientemente del sector o la escala. Es una amenaza para los mercados, para la confianza en el gobierno y en el Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción requiere que los gobiernos y las empresas trabajen juntos, dice el estudio. Aunque Costa Rica ocupa un mejor lugar que otros países de América Latina en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, la percepción de la corrupción en Costa Rica ha venido en aumento durante los últimos años y del 2010 al 2014, Costa Rica bajó 6 puestos en el IPC. Los niveles de confianza en el gobierno también han disminuido al pasar de 53% al 40% en los últimos 5 años anteriores al estudio, más de 5 veces mayor que el promedio de descenso de todos los miembros de la OCDE para el mismo periodo, en el cual descendió de 42.5 a 40% según la empresa Gallup. La corrupción se mencionó entonces como uno de los 4 factores más problemáticos para iniciar negocios en Costa Rica, según el informe global de competitividad del Foro Económico Mundial. En el 2014 en Costa Rica, la contratación pública del gobierno general representaba aproximadamente el 15% del PIB, excluyendo la factura petrolera, y el 30% de los gastos del gobierno. Por ejemplo, el gasto en compra en países de América Latina y el Caribe representó en el 2011 el 26% del gasto público y en 2013 los gobiernos de países de la OCDE gastaron en promedio 29% del total del gasto público en contratación pública. A pesar del impacto de la contratación pública en el presupuesto nacional, Costa Rica no se beneficia de la ventaja estratégica de la función de compra, ya que es percibida como una tarea administrativa. Esta actividad no alcanza en plenitud su potencial estratégico debido a una limitada labor cohesionada que realizan las instituciones hacia objetivos y prioridades claras y porque los funcionarios públicos ven esta función principalmente como una obligación administrativa. Los principales compradores en Costa Rica son las instituciones autónomas, especialmente el Instituto Costarricense de Electricidad, el Consejo Nacional de Vialidad, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Banco Nacional. En general,
estas instituciones autónomas realizan el 92% de las compras, el gobierno central el 6% y las municipalidades y otras entidades no estatales aproximadamente el 2%. Con respecto a la institucionalidad y el marco jurídico de la compra pública, el estudio reconoce que la ley más importante en materia de compras es la Ley de Contratación Administrativa y que cubre a la mayoría de las instituciones públicas, definiendo entre otros el plan de compra y los procedimientos para compras del sector público. Otras instituciones como el ICE tienen sus propias reglas de compra pública y la Caja poseen reglamentos especiales para la adquisición de medicamentos. Las diferencias incluyen, por ejemplo, periodos más cortos para las diferentes etapas del proceso de compras o umbrales económicos diferentes a otras instituciones del gobierno. El estudio reconoce también la relevancia de la Ley General de Concesión de Obra Pública y las reformas recientes en los diferentes niveles, tanto para el marco jurídico como para la organización institucional, como la Ley de Compras del Sector Público que fue sometida a revisión en el 2006, lo cual promovió la adopción de acuerdos marco. Reconoce que la Contraloría ha venido realizando esfuerzos para reducir la cantidad de contratos que debe aprobar al devolver parte de la responsabilidad a la entidad de compras. En el 2012 se promulgó una reforma para aumentar el límite económico aplicable a los contratos sujetos a revisión por parte de la Contraloría. Esto con el fin de ayudar a la división de compras de la Contraloría a centrarse principalmente en los procedimientos de compra muy complejos. El estudio señala además que varios gobiernos consecutivos apoyaron de forma activa la aplicación del gobierno digital, mostrando un fuerte compromiso político sostenido para avanzar con la reforma digital. Pero advierte, sin embargo, refiriéndose al marco institucional, que la función de control ex ante de la Contraloría no existe en la mayoría de las entidades de fiscalización superior de los países de la OCDE, mientras que en los pocos países en los que está presente, el alcance es limitado, ya sea desde el punto de vista funcional, como es el caso de Italia, o desde el punto de vista financiero, como es el caso de Portugal. El control ex ante de legalidad o refrendo, como se le reconoce en Costa Rica, es un elemento básico del ejercicio de la Contraloría. El refrendo es una verificación preventiva y ex ante de la legalidad de determinados actos administrativos, el cual está centrado exclusivamente en el cumplimiento legal frente al espectro entero del marco jurídico nacional aplicable. El refrendo es visto como un instrumento de control importante para el mantenimiento de la ley y el orden, que puede asociarse con la legitimidad de la acción administrativa y con la confianza en el gobierno. Señala el estudio que en muchos miembros de la OCDE ha habido una tendencia general durante los últimos 20 años de alejarse de las tareas de auditoría ex ante, donde han existido, hacia las tareas de auditoría ex post, y ha habido un mayor énfasis en el funcionamiento de los controles internos y de desempeño. El cambio en el sector público de auditorías ex ante a ex post ha sido influenciado por los cambios en el tamaño del gobierno, la innovación tecnológica, el cambio hacia la gestión por rendimiento y las nuevas formas de prestación de servicios. Es interesante cómo el estudio advierte que en los últimos años
se ha promovido que las entidades de fiscalización superior desarrollen un mejor conocimiento y comprensión de los beneficios y el valor que ofrecen a los ciudadanos. El cambio de los controles de ex ante a ex post no significa que haya menos control, sino que hay tipos de control más variados. Este cambio coloca en los gerentes la carga de aplicar prácticas eficaces de control interno y de gestión de riesgos. La OCDE considera, por lo tanto, que Costa Rica debe reconsiderar la función de la Contraloría dentro de su mandato constitucional al revisar la relevancia de sus asignaciones existentes y explorar otros nuevos. Costa Rica podría empezar a permitirle a las entidades reducir gradualmente los controles ex ante si las entidades demuestran mejoras en el control interno y gestión de sus riesgos. La Contraloría tendrá que supervisar y evaluar, y si los controles internos se ven deteriorados, pues entonces el organismo volvería a ser sujeto al control ex ante. La Contraloría puede empezar este plan piloto en una entidad o sector de base. La función de la Contraloría de dirigir auditorías internas en el sector público es similar a la de miembros de la OCDE, según el estudio, como Dinamarca, Corea y Portugal. Sin embargo, dice que en Costa Rica no existe ningún canal oficial de comunicación entre las diferentes unidades de auditoría que les permita compartir experiencias similares. El control interno verifica si son claras las cadenas de responsabilidad y si funcionan correctamente los niveles delegados de autoridad para la aprobación del gasto y cierre de sesión, así como la aprobación de los principales objetivos de contratación. Para fortalecer el papel de la Contraloría al dirigir auditorías internas, el estudio considera que Costa Rica podría considerar, por ejemplo, la posibilidad de reforzar su papel de apoyo a la auditoría interna mediante la creación de un portal en línea para las unidades de auditoría interna, tal como Chile, para promover la comunicación y compartir información con auditores internos del gobierno central y municipal. El estudio resalta también que se han implementado centrales de contratación en una cantidad creciente de miembros de la OCDE. Estos están incorporados en el sistema de administración pública de cada país y reflejan las estructuras específicas para la prestación de servicios públicos. Así, un órgano central de contratación es una autoridad contratante que, en primer lugar, adquiere bienes o servicios destinados a uno o varias autoridades contratantes. En segundo lugar, adjudica contratos públicos para obras, bienes o servicios destinados a una o varias autoridades contratantes. Y en tercer lugar, concluye acuerdos marco para obras, bienes o servicios destinados a una o varias autoridades contratantes. Los precios se podrían reducir con grandes volúmenes de compra mediante la consecución de economías de escala, así como para aumentar la competencia. Asimismo, estos reducen la duplicación y costos de transacción y aumentan la certeza, simplicidad y uniformidad al permitir una ejecución más centrada de los objetivos de la política. Actualmente en Costa Rica no existe un órgano central de contratación o autoridad en materia de contratación con un mandato estratégico que brinde de forma consistente una visión de contratación, lineamientos, coordinación y gestión del desempeño de la contratación.
según dice el estudio de la OCDE. La mayoría de instituciones poseen sus propios recursos de gestión, visión de contratación y plataforma de contratación electrónica. Esto limita que haya una función estratégica y efectiva de contratación. La multiplicidad de órganos de contratación crea duplicidad, tanto para proveedores como para entidades, y por tanto disminuye las oportunidades de creación de economías de escala y reducción de precios. En cuanto a las oportunidades para promover la transparencia y la rendición de cuentas, el estudio también considera que el sistema de compra de Costa Rica está todavía considerablemente fragmentado. Esto pese a esfuerzos como el lanzamiento de Compra Red y el desarrollo de Merlink y la creación de SICOP. Señala además que no se establece que este sistema sea obligatorio para las instituciones autónomas, lo cual contribuiría a que en el futuro se dé la misma proliferación de plataformas que existen hoy en día en Costa Rica, y así se limitarían los beneficios de una sola plataforma. El estudio advierte que las unidades de contratación de Costa Rica están acostumbradas a tener distintos umbrales para llevar a cabo sus procedimientos de contratación, y que esto puede generar confusión y trabajo adicional para los proveedores, así como un impacto en el poder de negociación de los ministerios o instituciones pequeñas frente a las poderosas instituciones autónomas. El umbral para realizar distintos procedimientos difiere entre instituciones en relación con el presupuesto asignado. Cuanto mayor sea el presupuesto, mayor será el umbral para efectuar las adjudicaciones directas. La mayoría de miembros de la OCDE tiene un único conjunto de umbrales, sin considerar el tamaño del presupuesto de cada entidad que está comprando. Finalmente, el estudio señala que los funcionarios de compras en Costa Rica adoptan un enfoque basado en el cumplimiento, en lugar de un enfoque más estratégico basado en resultados, ya que no hay una plantilla de contratación pública profesional. No hay ningún proceso especial de reclutamiento para las unidades de contratación sobre la base de una carrera profesional de contratación pública. Finalmente, ya como recomendaciones, el estudio de la OCDE establece en su capítulo sobre contratación pública que Costa Rica se beneficiaría si acordara una sola plataforma de compras que cubra la totalidad del sector público, incluidas las instituciones autónomas, con el objeto de garantizar la transparencia. Costa Rica debe facilitar la igualdad de acceso a la información para todos los proveedores y debe promover la competencia y reforzar la confianza del proveedor, así como tiene que asegurar una adecuada integración de las distintas plataformas. Esto requeriría también de concientización y entrenamiento oficial público. La plataforma también podría establecer un sistema de señales de advertencia o mecanismos para rastrear las decisiones y permitir la identificación de irregularidades y posibles casos de corrupción en la contratación pública. El país se beneficiaría de la creación de una autoridad para establecer una visión nacional de compras, para trabajar de manera coherente hacia objetivos y prioridades claras. Esta autoridad de contratación pública podría trabajar en estrecha colaboración con los distintos actores a fin de consolidar los bienes y servicios y promover una más amplia utilización de los acuerdos marco. Se puede establecer una campaña de concientización destinada
a establecer un clima de seguridad y confianza entre los diferentes actores sobre los beneficios de una autoridad en materia de compras. Recomienda la transparencia del proceso de contratación por considerar que se podría mejorar a través de una serie de medidas prácticas como la aplicación de un conjunto único de umbrales para los procedimientos de compra, la aclaración de buenas prácticas para el agrupamiento de contratos y el desarrollo de un sistema para dar seguimiento a decisiones y permitir la identificación de irregularidades y posibles casos de corrupción. Costa Rica recomienda el estudio, podría aumentar la profesionalización de su fuerza laboral en materia de contratación. El país podría invertir en proporcionar incentivos adecuados para atraer a funcionarios altamente calificados y actualizar los conocimientos y habilidades de los funcionarios regularmente para reflejar evoluciones reglamentarias, administrativas y tecnológicas. Por ejemplo, esto se podría mejorar al desarrollar una descripción de trabajo formal para el reclutamiento de funcionarios y al introducir un código de conducta específico para ellos. Y finalmente, indica entre sus recomendaciones, podría aumentar la participación de los interesados a través de las diferentes etapas del proceso de contratación pública. Con esto, el capítulo de compras del sector público en el estudio sobre gobernanza pública que realizó la OCDE. Que serviría para ilustrar dentro de los expertos sobre políticas públicas de la OCDE e ilustrarlo también frente a expertos en cualquier con permiso, don Ronald. Perdona, es que tenemos un pequeño problema con el... ¿Perdón? Bien. No sé si puede decirnos algo para ver si ya se corrigió. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Sí, listo. Quisiera simplemente concluir diciendo que este es un ejemplo, al haberme referido a un capítulo de uno solo de los tantos estudios que ha hecho la OCDE sobre Costa Rica y sus políticas públicas, el estudio sobre gobernanza pública, he querido ilustrar la importancia que tiene el análisis de la OCDE y la importancia de que estos estudios se den a conocer y que no se queden guardados en una gaveta mientras el país necesita reformas que pueden inspirarse en las recomendaciones de estos estudios. Les insisto en que es de reconocer la transparencia con que el Ministerio de Comercio Exterior los ha publicado, pero es necesario que los expertos en cada área entren en contacto con el estudio en la mano, que entren en contacto con el gobierno, con la Asamblea Legislativa para apoyarse en esos estudios, para exigir las reformas en los distintos campos de la administración que sugiere la OCDE. A menudo estos estudios son incómodos para el gobierno. En diferentes áreas, las recomendaciones y los diagnósticos que se han hecho pueden resultar incómodos. Pero entonces corresponde a los profesionales expertos en esa materia apoyarse en esos estudios de la OCDE para procurar
que se den los cambios necesarios, las reformas necesarias en Costa Rica para avanzar hacia las mejores prácticas internacionales. Y es ahí donde, o cuando yo los llamo a ustedes, al público en general, a la academia, al gobierno, a la Asamblea Legislativa, a la prensa, a la ciudadanía, a acostumbrarse a leer cada estudio que la OCDE realice sobre Costa Rica y a leer las recomendaciones sobre mejores prácticas. Creo que así valdrá la pena ser miembro de la OCDE y valdrán la pena los estudios sobre políticas públicas que se realicen sobre nuestro país. Mientras no nos acostumbremos a leerlos, a llegar a la profundidad de las recomendaciones, yo creo que no habremos logrado aprovechar al máximo las ventajas que los estudios sobre políticas públicas de la OCDE de Costa Rica ofrecen. Y es por eso que con tanta vehemencia les recomiendo examinarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronald. Estamos con esto cerrando esta segunda intervención. Está de este modo cubierto uno de los temas que se relacionan con la influencia de las organizaciones internacionales en el derecho administrativo interno. Lo que comenta don Ronald nos deja en claro, con el ejemplo que expuso con mucho detalle, la influencia particular que en el campo de las compras públicas está en posibilidad de causar la incorporación de Costa Rica a la OCDE, y se trata precisamente de una de las manifestaciones de lo que se ha venido a llamar la internacionalización del derecho administrativo y la influencia de organizaciones como en este caso la OCDE, con este informe tan rico que usted menciona de la gobernanza pública. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de evaluar cómo hay recomendaciones en cuanto a la gobernanza de las empresas públicas, que no son pocas en nuestro medio y que requieren muy importantes ajustes en ese tema. La independencia del Banco Central de Costa Rica por medio de su junta directiva es también un resultado de los estudios de la OCDE, de la autoridad de competencia, que pues carecía de la independencia suficiente. Pienso que todavía faltó, pero bueno, hemos avanzado en ese tema. Yo pienso lo mismo, todavía faltó, pero se hizo lo que se pudo y se avanzó. Así es, pues nunca se puede todo lo necesario, pero bueno, creo efectivamente que gracias a la influencia en nuestro derecho ya, en nuestra legislación de la OCDE, con estos parámetros, estos criterios, efectivamente nuestro derecho administrativo interno se está viendo pues influenciado, diría yo, que muy positivamente por los estándares de países desarrollados que conforman la OCDE. Su explicación ha sido muy útil, por lo menos para mí ha sido una gran enseñanza conocer ese proceso que hoy estamos viendo arribar a su último, digo, a la última etapa de la primera fase, y la verdad es que merecía la pena y le agradecemos mucho que nos ilustrara con relación a este proceso que está por finalizar en esta etapa inicial, pero que estoy seguro, estamos seguros en este foro que va a influenciar continuamente al derecho administrativo interno. Así que le agradecemos mucho su participación, ha sido muy ilustrativa, muy útil, y estamos convencidos de que la audiencia de nuestro foro va a poder seguir en adelante
escuchando esta importante exposición para entender mejor las consecuencias que tendrá para el derecho administrativo interno este gran paso que ha dado Costa Rica hacia una mejor gobernanza pública, que es lo que a nuestro grupo de estudio más le interesa. De nuevo, muchas gracias, don Ronald, y gracias a la audiencia por su amable participación, y los invitamos a quienes no han podido escucharlo en este momento a que compartan, que estudien y revisen este audio, este video, perdón, que va a estar colgado en nuestro sitio de Facebook para poder estudiarlo, analizarlo y comprender lo que está significando para nuestro país la incorporación a la OECD. Muchas gracias, don Ronald, y encantado de haberlo tenido en nuestro foro. Don Aldo, muchas gracias a ustedes por haberme tenido en su foro. Me siento muy honrado. Muchísimas gracias. Encantado. Muy buenas noches. Muy buenas noches.